tenemos hoy con nosotros aquí a una persona que no hace falta presentarla porque todo el mundo la conoce, sobre todo su trayectoria en el mundo de la política y de la gestión pública, Alberto Ruiz Gallardón, y algunos también conocen de su feroz melomanía, ¿no? Sobre todo aquellos que somos asiduos a las salas de concierto y teatros de ópera, porque lo vemos, cosa extraña en la política española. Yo solo recuerdo el caso quizá de Jerónimo Saavedra, Sí. que también era un militante melómano y que también tuvo sus contribuciones al mundo de la música. Pero en el caso de Alberto Ruiz Gallardón, de casta le viene al galgo, porque algunos no lo sabrán, pero sobrino nieto de Albéniz, y eso debe de marcar, ¿no? ¿Cómo surge la idea de la música en casa de Alberto Ruiz? Aunque me imagino que por la parte de Albéniz todo venía ya encaminado. Bueno, lo primero, muchas gracias. Encantadísimo de estar aquí en el debate. Encantado de estar contigo, César, a quien sigo y admiro. Y coincido más de lo que discrepo en tus vídeos, aunque a veces alguna discrepancia hay también, como ocurre siempre entre los melómanos. Sí. Pero contestando a tu pregunta, yo no es que surgiese mi afición a la música, es que siempre estuvo ahí. Es que la música estaba en casa antes de que yo llegase, porque efectivamente, pues Isaac Albéniz era mi tío abuelo, pero su hermana Clementina, que es mi bisabuela, es la que le enseñó a tocar el piano a él. Y a través de él, pues con su hijo, mi abuelo Víctor Ruiz Albéniz, que fue crítico de música también, y después mi padre, pues en casa la música era una constante, permanente, con lo cual yo nací en un mundo en el que el lenguaje de la música era habitual. De hecho, yo recuerdo que mi padre me animó y lo hizo a que estudiase solfeo. Luego, él no tenía especial interés, aunque hice 3 cursos de piano, en que tocase un instrumento, pero sí quería que dominase ese lenguaje, que lo tuviese aprendido, y dice, es que es tan importante el que domines el solfeo como el que domines el inglés para el resto de tu vida. Yo pensaba que era más útil el inglés, pero después he disfrutado mucho más con el solfeo que con el inglés. Y luego la verdad es que he tenido también pues mucha suerte, ¿no? Yo estudié en los jesuitas, en Nuestra Señora del Recuerdo, y ahí estaba la mejor escolanía que había entonces, la Nuestra Señora del Recuerdo, que la dirigía César Sánchez, y yo la primera vez que entré en el Teatro Real, que tendría pues de 12 años, no entré por la puerta principal, sino que entré por la puerta de Carlos III, porque fui a cantar la Pasión según San Mateo con la Orquesta Nacional de España, con el Orfeón Donostiarra, dirigidos por Fríbec de Burgos. Y a partir de entonces, pues desde Penderecki hasta Mahler, hasta Karolf, es decir, teníamos un montón de repertorio al que yo siempre me apuntaba, y eso pues también me hizo de alguna forma tener la visión distinta. No voy a decir la visión de intérprete, porque yo era un pequeño niño que cantaba ahí dentro de un coro, pero sí el ver la música desde el otro lado, ¿no? Y yo creo que eso, pues al final me ha ayudado mucho. Y después la música me ha acompañado toda mi vida, nunca la he abandonado, nunca me ha defraudado, tampoco nunca me ha colmado, en el sentido de que siempre, siempre, siempre buscas más y esperas más y descubres más. Y yo, ya que soy un señor mayor, sigo con una curiosidad absoluta, descubriendo obras, descubriendo autores, y eso me fascina y me hace sentirme vivo completamente. Dice, o decía, un gran pianista, Friedrich Gulda, que era la música era la única mujer a la que había sido fiel durante toda su vida, y que esa fidelidad era incomprensible para sus sucesivas esposas y compañeras, ¿no? Y es una buena definición, porque la música es una fidelidad egoísta también. ¿Egoísta por qué? Porque no te defrauda nunca. No te defrauda nunca. Es decir, a mí, a lo largo de todos mis años, por supuesto que he ido cambiando mucho en preferencias, ¿no? Es decir, yo cuando empezaba a ir a los conciertos de la Orquesta Nacional de España o de Radio Televisión Española al Palacio de Congresos de Castellana,
pues claro, cuando más disfrutaba era cuando había una orquesta sinfónica completa con todo el metal y sonaban los ballets de Stravinsky o sonaban las sinfonías de Mahler. Luego vas evolucionando y te vas probablemente buscando más que la impresión de la técnica, la identificación con el sentimiento del compositor. Esa es una evolución que yo desde luego he tenido y me he dado cuenta de que me conmueve más la obra íntima y pequeña, y por eso me he ido mucho más pues, hacia la música de cámara y hacia un tipo de ópera también pues, que no es la wagneriana y que está mucho más cerca de Richard Strauss, e incluso dentro de Strauss, pues de obras como Intermezzo, como Capricho, más que El Caballero de la Rosa o que otras que siendo maravillosas, pues tienen ese componente de espectacularidad todavía de herencia wagneriana que luego Strauss pues ya superó, ¿no? Ha habido también una cierta evolución, porque yo buscando el otro día en el archivo algunas cosas de Alberto Ruiz Gallardón, veía con cierto asombro que una de sus óperas favoritas en ese momento era la Rondine de Puccini. Sí. Con todo el respeto al maestro, que era maestro de Luca, seguro que también ha habido alguna evolución en ese aspecto. Rondine, que ni siquiera es una ópera, es una opereta y que se estrenó en Mónaco y que fue una obra de compromiso de Puccini, pero siempre es, a las obras, incluso a las óperas, muchas veces te acercas por casualidades, ¿no? Yo vi una Rondine maravillosa en Milán, no en la Scala, sino cuando estaba cerrada la Scala. Entonces había un teatro en las afueras, que era el Archiboldi, sí. Y entonces allí la vi y me enamoró. Y luego he vuelto a ir muchas rondines y muchas veces digo, esto es un amor de juventud, porque no se explica muy bien que te ha vinculado tanto, pero son esas obras pequeñas, son esas obras que no digo que no tengan ambición, pero que no pretenden, o sea, Puccini es un maestro en conmoverte. O sea, Puccini a veces parece que es que lo que consigue es retorcerte el nervio y que sufras con él, y que sufras con su música, ¿no? Eso no lo hace en la Rondine, como tampoco lo hace en el Tríptico. Es decir, son obras que no son menores en absoluto, pero que se acercan más a lo que a mí me ha ido gustando de la ópera, que es más una conversación en música, que no un espectáculo donde el espectador tiene una distancia inabordable con lo que está ocurriendo, ¿no? Cosa a la que ayudan también algunos directores de escena últimamente. Estás casi más cerca de Monteverdi que de los grandes compositores posteriores. No, pero estoy más cerca de Capricho, sí, que por ejemplo, bueno, iba a decir alguna ópera de Wagner, lo que pasa es que coincido contigo porque te he leído que después de haber oído el Tristán, que se ha hecho en Barcelona, que inauguró este año, a cuyo estreno me fui expresamente a oír a Lise, pues claro, al final, aunque dices, yo he abandonado mi juvenil pasión por Wagner y ahora prefiero 1000 veces dentro de la ópera alemana a Richard Strauss, cuando un Wagner se interpreta, como se está interpretando el Tristán en estos momentos en el Liceo, no tienes más remedio que rendirte y que volver al amor absoluto por la música de ese genio. La música, antes decías que te había acompañado toda la vida, podríamos decir que también cura. Yo siempre digo, he dicho que España, por ejemplo, que tiene un gran problema con el gasto farmacéutico, que siempre se desborda y es tremendo, que si la gente escuchara más música probablemente también sufriría menos enfermedades. Yo estoy de acuerdo con eso, porque la música, por lo menos a mí, no me siento capaz de hablar por los demás, pero lo que te hace, y que nadie piense por favor que es una frase hecha, es que te hace conocerte a ti mismo, encontrarte contigo mismo. Es decir, es probablemente una forma
de psicoanálisis mucho más eficaz que la propia de Freud, porque si tú quieres saber de verdad qué hay dentro de este cuerpo en el que todos habitamos, o de estas expresiones, estos tópicos y esta educación, lo digo en el buen sentido, conforme a la cual nosotros nos manifestamos, te tienes que descubrir a ti. Y para descubrirte a ti, por lo menos para mí, la mejor forma que he encontrado en mi vida es ver dónde he encontrado identificación con la creación de otros. Y eso me ha pasado con la música, en mucha menor medida, tengo que reconocerlo, con la pintura y con las artes plásticas, pero me ha pasado también con la literatura. Y me ha pasado, por supuesto, con la poesía. Entonces, cuando tú te conmueves ante una partitura, o te conmueves ante un texto, lo que estás descubriendo es hasta qué punto tu alma se parece al alma de ese compositor. Y por lo tanto te estás conociendo, reconociendo, más que conociendo, reconociendo a ti mismo. Y en ese sentido coincido plenamente, de verdad, en que un aficionado a la música es una persona que, por haber desarrollado sensibilidad, es capaz de superar y sobre todo de darle dimensión adecuada a muchos elementos cotidianos de la vida moderna, a lo que llamamos problemas, a lo que llamamos angustias, a lo que llamamos preocupaciones, que tú al final después eso lo pones al lado de una cantata de Bach y te das cuenta también de lo relativo que es todo. Y dónde está el verdadero gozo y dónde no puede haber un sufrimiento. Y yo desde luego en la vida, afortunadamente, gracias a Dios, no he tenido ningún sufrimiento que no haya sido capaz, no digo de superar, pero de apaciguar acompañándolo con la música. Bueno, no estamos delante precisamente de ningún diletante ni aficionado al uso, sino de una persona que ha tenido capacidad de gestión, ¿no? Y de intervenir en lo que ha sido el diseño del panorama musical español en los últimos años. ¿Qué percibe Alberto Ruiz Gallardón que haya cambiado en el panorama musical español desde aquel niño que entra por la puerta del Real para cantar Penderecki hasta hoy? Han cambiado muchas cosas, a ver, cuando yo empiezo, al principio de mi vida, de mi adolescencia, nosotros teníamos en España algo que seguimos teniendo, que es una muy deficiente educación musical. La educación musical está expulsada del sistema educativo, no la hemos introducido, creemos que nuestros hijos tienen que aprender ciencias, que tienen que aprender humanidades, que tienen que aprender idiomas, pero no pensamos que sea conveniente para ellos el introducirles nada más que como asignaturas marías complementarias la educación musical. Aquello estaba mal hace 50 años y aquello sigue estando mal hoy. Ahí no hemos mejorado nada. En segundo lugar, la música, en aquel momento, yo la encontré como algo reservado para los elegidos. Es decir, algo a lo que solamente podías llegar si tenías un proceso de iniciación, que podía ser por razones familiares, que podía ser por propia afición, pero que no te lo encontrabas en tu vida cotidiana. Es decir, cuando yo estaba en el colegio o estaba en la universidad, pues era normal pues que cuando viniésemos a clase de un lunes, pues comentásemos una película estupenda que se había estrenado, comentásemos una obra de teatro a la que habíamos ido, pero en la conversación normal de aquellos niños primero, aquellos chicos después, era muy raro encontrarte con alguien que lo que te comentase es el concierto del Monumental o el concierto ya en el Teatro Real de la Orquesta Nacional de España, ¿no? Es decir, era algo que de alguna forma te daba una cierta sensación, no te digo de ser un bicho raro, pero por lo menos extraño a la afición de la mayoría de tu entorno, fuera de lo que era el entorno familiar, pero lo que era en tu entorno de amigos. Y eso tiene sus peligros, eso tiene el peligro
bueno, pues que ha habido una corriente que nace pues prácticamente desde la Segunda Escuela de Viena, de desprecio al público, de desprecio a la opinión del aficionado y de decir la música es solamente para los elegidos. Nosotros tenemos un sistema no solamente de composición, sino de apreciación de nuestra obra, que no tenemos por qué buscar ni el aplauso ni la popularidad, sino sencillamente nosotros, que somos los iniciados, somos los que podemos disfrutarlo. Y creo que eso es una catástrofe para la música, porque ha alejado todo el serialismo, lo que ha hecho ha sido alejar al aficionado de lo que es la labor compositiva, pero eso es un tema que da para mucho, ¿no? Hoy, bueno, después hubo una época distinta. Nosotros teníamos en España pues pocas orquestas, buenos intérpretes, buenos directores, pero un déficit importante en cuanto a la incorporación al mundo europeo, que después de la Segunda Guerra Mundial se disparó en cuanto a calidad. Eso lo corrigió de una forma muy importante una persona que yo considero importantísima en el mundo de la música para todos los aficionados españoles, no solamente madrileños, que fue Alfonso Gijón. Cuando a través del ciclo de Ibermúsica nos empezó a traer, no en los discos, no era de que, oye, me he comprado el último disco de Pollini, el último disco de Weissenberg, no, es que te traía Pollini, te traía Alexis Weissenberg, te traía a las grandes orquestas. Es decir, la primera vez en mi vida que yo oía a la Filarmónica de Viena fue en Madrid. Y entonces, cuando empieza a incorporar esa calidad, esa extraordinaria calidad, es cuando yo creo también que rompe un poco la coraza en la que estaba encerrada la música, por lo menos en Madrid. Y eso dura hasta prácticamente la reapertura del Teatro Real. Con la reapertura del Teatro Real se produce un fenómeno que se apuntó un poco con Ibermúsica, pero que es ahora con la ópera, y es que la sociedad, al margen de que esté o no involucrada, emocionada, comprometida con la expresión musical, sin embargo considera que esos acontecimientos son necesarios o que son convenientes para su presencia. Y eso es lo que ha hecho que, por ejemplo, ahora mismo el Teatro Real sea un teatro en el que hay un porcentaje considerablemente mayor de financiación privada que de financiación pública. ¿Por qué? Porque el mecenazgo se ha introducido ahí. Siempre nos encontraremos a los puristas que dices, ¿por qué tengo que compartir yo esta bohème con el director general de esta empresa que viene aquí sin que le guste absolutamente nada porque su empresa lo que quiere es aparecer como patrocinador? Yo siempre les digo, tú puedes ver esa bohème y pagarte esa entrada, que siendo carísima está muy por debajo del coste real de la producción, porque gente a la que no le gusta la música entiende que este es un espacio adecuado para su promoción. Y por tanto creo que los melómanos no debemos de tener una actitud exquisita en relación con el fenómeno que en estos momentos se está produciendo afortunadamente en España del mecenazgo, sino todo lo contrario. Tenemos que agradecer que incluso aquellos que no lo hacen por afición, que no lo hacen porque les guste, pero que lo hacen por una conveniencia que nos beneficia a los demás también, nos esté permitiendo el que podamos comprar las entradas de unos espectáculos verdaderamente formidables que si se nos vendiesen a precio de coste sin ese patrocinio del mundo empresarial no tendríamos capacidad para llegar a él. Hay una percepción, no sé si compartida, de que existe, no sé si una cierta burbuja, por lo menos musical en Madrid, o que quizás sea la consecuencia de eso mismo que apuntaba, de que hemos llegado, al haber llegado tarde a la música, probablemente todavía estemos viviendo parte de ese boom. Hoy he visto una noticia que me ha llamado mucho la atención, el New York Post. Solo 9 familias de Nueva York mantienen el Metropolitan, cuando antes eran cientos de familias que soportaban, mantenían a ese teatro. La conclusión a la que venían llegando es que en la medida en que el tiempo pasa, los hijos de esas personas que estaban manteniendo la principal institución musical de Estados Unidos, sin duda, sus intereses están yendo hacia otros sitios y ya no perciben la ópera como ni siquiera como algo glamuroso, sino ya algo de otro tiempo.
Y eso se está empezando a ver también en otros sitios. Yo querría saber si Alberto Ruiz Gallardón es optimista en lo que respecta al desarrollo de la música, a eso que se dice siempre, se acabará la música, dejaremos de asistir a los conciertos. ¿Qué nos puede decir? Bueno, apasionante el tema. En primer lugar, en cuanto a la relación creación público, Cristóbal Halffter dejó escrito una cosa que a mí me pareció agudísima. Él dice que la obra de arte necesita siempre de tres partícipes, que son el creador, el intérprete y el receptor, el público. Dice, puedes incluso en algunos casos que creador e intérprete sean el mismo. Dice, pero la composición interpretada para ti, dice, eso no es una obra de arte. La obra de arte exige un receptor, exige el público. Y si no existe esa comunión entre el creador, el intérprete y el oyente, no existe la obra de arte. Yo coincido plenamente con eso. Vuelvo a lo que decía antes, luego vamos al tema de la burbuja. Yo sí creo que a partir de la Segunda Escuela de Viena se produce un divorcio claro entre la composición, determinados compositores, pero que consiguen lanzar el mensaje de que solo ellos están en posesión de la pureza en cuanto a la evolución musical, que su fracaso o su incomprensión es la misma que sufrieron grandes pioneros, como pudieron ser Beethoven en su época, o como pudieron ser los románticos, y que el tiempo eso lo corregiría, y establecen un sistema de composición, que es el sistema dodecafónico, o el serialismo, que se define más que por elementos positivos. Matemáticamente es apasionante, porque matemáticamente lo miras y es un divertimento completo, pero cuyo resultado final se define por un elemento negativo, que es la exclusión, la prohibición de la tonalidad. La prohibición de la tonalidad, y la tonalidad es lo que nos acompaña al ser humano, es esa nota, y su tercera y su quinta, es lo que al final te hace reconocer e identificar con la belleza, y la belleza en su sentido, lo estoy diciendo no en el sentido pequeño, sino en el sentido máximo de la propia expresión, ¿no? La belleza de la creación humana. Entonces, cuando eso lo hace, primero tienes que preguntarte por qué lo hace, ¿no? Yo creo que analizar la figura de Schoenberg y de sus discípulos en la Segunda Escuela de Viena es algo absolutamente necesario. Schoenberg, hay que decir que era un músico formidable. Hay algo que no sé si muchos... una de mis obras preferidas, y lo digo, una de mis obras preferidas es lo que los aficionados llamamos, sin serlo, la Quinta Sinfonía de Brahms. Brahms solamente hizo 4 sinfonías, pero en 1938, que Schoenberg se había tenido que exiliar de la Alemania nazi y estaba en Estados Unidos, Otto Kempler, que estaba director de la Filarmónica de Los Ángeles, viendo que la obra de Schoenberg, por supuesto, no se interpretaba porque a nadie le gustaba, y sabiendo que era un gran compositor, cosa que había demostrado ya cuando orquestaba los valses Strauss, que son apasionantes esas orquestaciones, le encargó la orquestación del primer cuarteto para piano de Brahms. Esa orquestación del primer cuarteto para piano de Brahms, sobre todo con su último movimiento, la Zingara, es, a mi juicio, una de las mejores obras sinfónicas del siglo XX. Es impresionante. Y cuando la oyes, es verdad que la partitura original es de Brahms, pero cuando oyes esa orquestación, dices, ¿cómo es posible que un músico con la técnica compositiva, como Arnold Schoenberg, que lo demostró cuando por necesidad tuvo que orquestar un cuarteto de Brahms y convertirlo en una obra para gran orquesta, con una percusión impresionante, cómo es posible que, sin embargo, su creación, después ya de La Noche Transfigurada, que es la última obra por romántica que hace, cómo es posible que fuera tan alejada de la belleza que él es capaz de expresar en esa orquestación de la obra de Brahms? Y creo que la explicación última está en un libro que a mi juicio es fundamental para comprender la música del siglo XX, que es el Doctor Faustus de Thomas Mann.
porque Schoenberg se querelló contra Thomas Mann, porque en el fondo lo que hacía era reflejar su propia historia, ¿no? Hay un momento en el que ellos saben que no pueden competir con el pasado. Y cuando no puedes competir con el pasado, ¿qué es lo que deciden? Romper las reglas. Usted ya no me vuelve a comparar a mí, ni con Richard Strauss, ni con Mahler, ni con Beethoven, ni con Brahms. Usted no me puede comparar porque las reglas han cambiado. Y cambiando las reglas, pretendieron acabar con la capacidad de crítica del espectador. Entonces ya, cuando tú oyes una obra dodecafónica y no te gusta, la culpa no es del compositor que lo haya hecho mal. La culpa, César, Alberto, es nuestra, porque no dominamos la técnica. Somos nosotros los que estamos en falta y los que estamos en deuda. A mí eso me parece que ha sido una auténtica catástrofe para la música en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX y en el siglo XXI. Y en ese sentido, esa ruptura, esa burbuja que decías tú, tiene que tener mucho cuidado con no darse cuenta de qué es lo que quiere la gente. El segundo problema que veo yo en este caso concreto... Sí. Perdona que interrumpa, porque yo la burbuja me refiero más al exceso a la programación. Sí. Al exceso, a la cantidad de bueno, la cantidad, no creo que la cantidad se puede decir de ninguna de las formas que es excesiva. El problema es que ¿qué ofreces también? ¿Qué ofreces? Y por un lado, estábamos diciendo, hoy es muy difícil, yo igual que tú, seguimos todos los fines de semana la programación de la Filarmónica de Berlín a través de su web en streaming, el Digital Concert Hall, y es muy raro que cuando se programa una obra nueva de creación, de encargo de la propia orquesta, no haya adoptado las formas compositivas del dodecafonismo y del serialismo. Es muy difícil encontrarte un compositor, salvo que sea Williams, que viene con su música de cine, sí, eso, que venza ese complejo y que diga, oiga, yo compongo con las mismas normas con que lo hacían los compositores melódicos y por lo tanto usted tiene el mismo derecho a juzgar mi música como está juzgando la música de Beethoven o la música de Brahms. Y ese es un peligro. El otro peligro que yo veía en esa burbuja, dentro del mundo de la ópera y concretamente en el Teatro Real y en el Liceo, que son los dos grandes escenarios de ópera. En una ópera ha habido siempre la discusión de qué era más importante, si la música o la palabra o la música. Incluso hay una ópera que se dedica a eso. Y Capricho lo que hace es profundizar directamente en esa tensión entre el texto y la música. Vale, es una discusión válida, perfecta. Pero hoy ya no. Hoy ya resulta que lo importante en una ópera no es la música, ni es el libreto, no. Lo importante es la puesta en escena. Lo único importante es la puesta en escena. Y cuando a ti te hacen una programación en la que, en lugar de hacer una puesta en escena, como por cierto se ha hecho por Bárbara Yuc magníficamente en el Tristán y Isolda del Liceo, lo que hace el regidor, es decir, ¿cómo puedo yo hacer que el espectador disfrute más, conozca más, se introduzca más en el mundo del compositor y libretista, cuando lo que hace el responsable de la puesta en escena es competir con el compositor y competir con el libretista y decir, oiga, nada de lo que está escrito me sirve, esto es viejo, esto es aburrido, solamente mi propuesta que le lleva a usted a los Nibelungos a un planeta intergaláctico o que le lleva a usted a Rigoletto a Ucrania en plena situación de guerra, solamente eso es lo que usted tiene que aplaudir. Creo que ahí se está produciendo un divorcio, un distanciamiento que o los grandes teatros de ópera de toda Europa son capaces de percibir y acaban con la dictadura de los directores de escena, o si no, va a llegar un momento en que no solamente ese director de empresa que no le gusta la música, pero que dice este es un buen espacio para mi reputación, para mis actividades reputacionales, sino que incluso los aficionados digamos basta y digamos, oiga, yo en este mundo prefiero poner el disco de aquel Rigoletto o de aquel Anillo de los Nibelungos que me identifica y que me favorece el reconocer qué es lo que quiso el compositor y el autor del libreto. Completamente de acuerdo. Hablando volviendo hacia atrás, cuando empezábamos la charla hablando de Albéniz, estamos en el año Falla,
150 años de su nacimiento, 80 de su desaparición, y no se ve por ningún lado, o está diluido. Yo recuerdo haber, claro, manteniendo la distancia, ¿no? Voy a hablar ahora me refiero ahora a Mozart. Recuerdo haber vivido los 150 años, Sí. Me tocó el mismo día del nacimiento de Mozart en la ópera de Viena, con una flauta mágica. Recuerdo cómo se vivía ese año en Austria, en Viena en particular. Por supuesto no vamos a comparar, no vamos a establecer comparaciones. Volviendo a Gulda, que decíamos antes, decía que después de Jesucristo el gran benefactor de la humanidad era Mozart. El mayor benefactor de la humanidad era Mozart. No vamos a comparar, pero deberíamos cuidar un poco nuestro patrimonio musical, ¿no? Deberíamos, pero es verdad que no lo hacemos. Yo creo, y no lo digo por razones familiares, que Falla y Albéniz y Falla son los dos grandes compositores españoles, habiendo otros verdaderamente extraordinarios, pero creo que lo son. Falla, que por cierto se representa dentro de poco en el Teatro de la Zarzuela, Falla tiene dos obras. Se ha representado. Se ha representado ya. Sí. El retablo. El retablo. Que va en un programa doble con Goyesca. Exacto. Pero iba a decir que Falla, que la gente de Falla conoce pues músicas que son muy populares y que son preciosas, pero tiene dos joyas, te digo, que están a la altura de Mozart. Dos. Una, el concierto para clave, y otra, el retablo del Maese Pedro. Son dos piezas pequeñas, de verdad, que cuando las oyes dices, aquí hay un compositor inmenso, inmenso. Y de Albéniz, pues, ¿qué voy a decir? No quiero hacer proselitismo familiar, pero claro, Albéniz es el compositor catalán de Camprodon, de la Cataluña profunda, no de la cosmopolita Barcelona, que sin embargo mejor entendió España y mejor sintió a España. Y toda su obra es una explosión maravillosa de la riqueza cultural de España, que esta es la razón por la que las autoridades nacionalistas catalanas sistemáticamente, teniendo motivos para tener el orgullo inmenso de que uno de los mejores, si no el mejor compositor español y catalán es Isaac Albéniz, y sin embargo, precisamente porque su composición lo que hizo fue hacer un reflejo y un relato maravilloso de todo lo que es España, lo han excluido permanentemente. En la parte, digamos, de gestor, quizá Alberto Ruiz Gallardón tuvo un sueño que fue hacer del Escorial una especie de, crear ahí un trasunto, digamos, del Festival de Salzburgo, que luego eso se ha diluido. Es una pena que arrastra, que hubiera gustado. Es una frustración, es una frustración. No digo que el festival pudiese haber sido igual que Salzburgo, porque Salzburgo tiene muchos componentes, pero podía ser como Lucerna, podía ser como otros festivales que hay en Europa, con la misma ambición de calidad, pero con menos ambición de cantidad. Y nosotros lo que hicimos fue el Continente, que fue el Auditorio del Escorial, que es una pequeña joya en todos los sentidos. Pero claro, ¿de qué te sirven los continentes si no hay contenido? Y yo dejé la comunidad justo cuando se terminó el Continente, y los que vinieron después no apostaron por el contenido. Hablábamos del Escorial. Es cierto que, cayendo ahora un poco en la parte de la política de programación, yo encuentro que Madrid, por ejemplo, llega el verano y como que la música desaparece, como que se va de vacaciones, ¿no? Que podría haber sido entendible en otra época en la que Madrid quedaba totalmente desierto, pero ahora ya no queda totalmente desierto y además hay gente que viene de fuera. Bueno, los 9 años que yo fui alcalde de Madrid, sí, todos los meses de agosto me traía a Daniel Barenboim con la orquesta del Iván, con la orquesta que hizo entre judíos y palestinos y sirios, y que era, al margen de musicalmente admirable, un proyecto cultural fantástico.
donde llegamos a interpretar a Schoenberg en la Plaza Mayor de Madrid. Sí, Que yo le decía a Daniel, Daniel, ¿tú estás seguro de verdad que yo voy a seguir siendo alcalde después de que tú hagas Schoenberg? Y dices, lo van a aplaudir. Y la gente lo aplaudió. Pero estoy completamente de acuerdo que cuando acaba la programación de las orquestas estables, cuando acaba la programación de Ibermúsica y de otros ciclos que hay, cuando acaba la programación del mismo Teatro Real, incluso del Teatro de la Zarzuela, pues es verdad que la oferta musical que queda en Madrid o es episódica, como puede ser un concierto de estos que organizaba el ayuntamiento, o si no, baja mucho de calidad. Porque es verdad que es cuando entran también algunas otras compañías de zarzuelas en los teatros, pero eso ya es un producto distinto. Y creo que eso es difícil de gestionar, porque no es fácil tampoco por los derechos laborales que tienen los profesores y por todo, el mantener una programación. Pero igual que existe un festival de otoño, yo creo que en Madrid un festival de verano, que no tendría que estar única y exclusivamente en la ciudad, sino que podría buscar sedes a lo largo de toda la comunidad, empezando por el Escorial, pero siguiendo por otros muchos, podría ser un éxito. Yo iba por ahí precisamente, no tanto en la ciudad como en esa parte de descentralización de la centralización. Exacto, Salir de Madrid al Escorial, o salir a Aranjuez, por ejemplo, que es un sitio Aranjuez sería verdaderamente maravilloso. Espectacular, donde se puede hacer música en verano y crear festivales que puedan ser atractivos incluso para la gente que viene de fuera. E incluso, no sé si estará de acuerdo Alberto Ruiz Gallardón en este punto, pero el sur de Madrid, que está algo abandonado en el aspecto cultural y en el aspecto musical en particular, podría albergar en su momento un segundo auditorio, porque ya es algo también que Madrid casi, el auditorio nacional está que necesita. Sí, sí. Estoy de acuerdo. Yo creo que una política que empezó Leguina y seguí yo, de dotar al sur no solamente de las necesidades básicas, sino de la excelencia, que lo hizo con la Universidad Carlos III y nosotros con la Universidad Rey Juan Carlos, probablemente el paso siguiente debería de ser llevar un espacio escénico, un gran auditorio, a ser posible con posibilidad también de un pequeño foso para hacer algo de ópera, y llevar esta oferta al sur. Yo creo que eso es absolutamente fundamental. Eso se hizo mucho en Alemania, se hizo mucho después de la caída del muro, cuando, acuérdate, la Filarmónica de Berlín tocaba en las fábricas, Sí. Y era el Festival de la Cuenca del Ruhr. El Festival de la Cuenca del Ruhr era verdaderamente emocionante. Bueno, tenía un componente ideológico también, ¿no? Porque Polini y Abbado también les gustaba hacer ese tipo de cosas. Música de Realtà. Pues exactamente, en Italia, ¿no? Sí. Pero bueno, a mí me parece que son iniciativas fascinantes. La música hay que llevarla a la gente. Algunos hemos tenido el regalo, porque no es mérito nuestro, el regalo de que otras personas, en mi caso, mi familia, mi padre, me ha llevado a la música, pero cuando eso no ha ocurrido en tu entorno personal, familiar, yo creo que las administraciones sí deberían de tener la iniciativa de llevar la música a la gente. ¿Qué opina Ruiz Gallardón del fenómeno? Probablemente, no sé cuándo se va a ver esto, pero mañana tenemos un concierto excepcional en Madrid, que es el Anillo sin Palabras, esa versión que hizo el admirado Lorin Maazel en su día del Anillo del Nibelungo, dirigida por Teodor Currentzis. Dice se ha escandalizado un famoso crítico británico que dice estos días de cómo los españoles acogemos a Currentzis, que está financiado por los amigos de Putin. No sé, aquí hay dos cosas. Una, el fenómeno Currentzis, si lo tienes ahí. Absolutamente identificado. Y por otra parte, todas estas cuestiones que está viendo de las cancelaciones, yo te cancelo a ti, yo en los Países Bajos cancelaron un concierto de la Orquesta Filarmónica de Múnich porque el director es israelí, sí, y no se pronunció en contra de Israel durante el conflicto de Gaza. Netrefko tuvo problemas también. Gergiev estuvo a punto de dar un concierto, sí, en Italia este verano y al final se tuvo que cancelar.
¿Qué suscita todas estas cosas? Pues yo soy radicalmente contrario, absolutamente, a que se utilice el arte como un condicionante de los comportamientos no solamente políticos, sino incluso personales de sus protagonistas. Es decir, a mí me parece que cancelar a una soprano como Netrebko, a un director como Gergiev, porque han tenido una actitud que no es la mía en relación con la guerra de Ucrania, en relación con la invasión es que mi bisabuela era rusa, y por eso yo digo que la invasión de Ucrania no ha sido una invasión de Rusia, una invasión de Putin, y de su gobierno y de su ejército, ¿no? Responsabilizar a todos los ciudadanos por las conductas de sus gobernantes, y lo mismo digo para lo que se ha intentado hacer de cancelación de intérpretes judíos e israelitas, me parece que es una aberración. Me parece que es una aberración. El artista es un artista, y el artista lo que te viene a ti es a convertirse, como decíamos antes con la reflexión de Halfter, es el intérprete que lo que te lleva es la obra creada por un compositor a ti como receptor. Lo que el artista piense, participe y opine, te tiene que ser completamente indiferente. Por eso yo nunca dejé de disfrutar de Pollini ni de Abbado por el hecho de que fueran radicales, que lo eran los dos, completamente de izquierdas, en absoluto. O sea, ni disfruto tampoco más de un intérprete que pueda tener unas ideas políticas más cercanas a la mía. No me importa en absoluto. Creo que ahí hay un intento de presión por parte de la sociedad que lo que quiere es que los artistas, como referentes que son y como personas en las que se mira la gente y que por lo tanto tienen mucha capacidad de generar influencia, piensen lo mismo que piensan ellos. Y si no piensan lo mismo que piensan ellos, los cancelan. Yo soy radicalmente contrario a ese tipo de conductas. ¿Y Kurrentsis, acróbata o genio? ¿O ninguna de las dos? ¿Es incompatible? ¿Es incompatible? No, es decir... Acróbata me refiero Sí. a lo que dice Muti hoy en día de estos directores jóvenes. Lo sé. Que están preocupados más de saltar y de cómo se ven. Y Furtwängler era un director que le costó muchísimo llegar a mover la mano izquierda, porque él seguía la vieja escuela única y exclusivamente con la derecha. Hoy, evidentemente, la nueva ola de directores va por otro camino completamente distinto. Pero contesto solamente con una pregunta, porque, claro, cada uno tenemos nuestros mitos en la cabeza, ¿no? Y desde luego, los dos directores que más me han fascinado en mi vida han sido Giulini y Kleiber. Kleiber, digo Carlos, porque a su padre Eric Kleiber no he oído muchas grabaciones, pero nunca llegué a oírle en directo, ¿no? Que están en las antípodas de lo que en estos momentos, sin embargo, se consideran que son los directores que pueden protagonizar el mundo musical. Pero estos directores están trayendo público a las salas de conciertos. Estos directores están consiguiendo que gente joven, que a lo mejor nunca se había interesado por la obra, sin embargo por la interpretación, incluso por la polémica que hay alrededor, se acercan. Y luego tengo que decir que no la falsifican. La interpretan, por supuesto, pero no la falsifican, no la prostituyen, no la utilizan como pretexto, como hacen algunos directores de escena, para contar una historia distinta, sino que son fieles a la partitura, aunque es verdad que a veces se toman sus libertades. Bienvenidos sean. Esto, en el caso de Kurrentsis estoy totalmente de acuerdo, pero también es cierto que se aprecia en él una dedicación. Hay un trabajo detrás de ensayos. Sin duda ninguna. Que es muy difícil alcanzar hoy en día en determinados contextos. Eso es verdad. Eso es cierto. Recuerdo, me parece que era Gregory Kunde, el tenor, que me contaba cuando cantó Sansón y Dalila con Gergiev en el festival de San Petersburgo. Decía que habían hecho, por la mañana habían hecho un concierto, por la tarde habían hecho el Sansón y Dalila, y luego la orquesta se tenía que quedar más porque estaban haciendo unas modificaciones de una grabación que estaban haciendo.
Eso en Europa occidental, digamos, hoy en día sería imposible, ¿no? Y a veces hay ciertos resultados solo se consiguen con cierta dedicación, ¿no? Estoy de acuerdo y por eso muchas veces, y eso lo podemos ver con las grandes agrupaciones sinfónicas, las obras se parecen tanto, las dirija quien las dirija, porque en realidad cuando un director llega sin posibilidad nada más que de un ensayo, sin posibilidad de dialogar con los músicos, de trasladarles cuál es su lectura, por respeto a la partitura y por respeto a la propia orquesta, lo único que hace es marcarles el tiempo. Y por lo tanto, al final es el concertino, es la versión del concertino. Para que haya una versión de autor del propio director, evidentemente tiene que haber un trabajo previo que no solamente es temporal, es también un trabajo necesariamente de comunicación, bueno, que muchas veces pues el mundo moderno no permite que eso ocurra, porque sería carísimo. Sí, me ha traído recuerdos, la evocación para mí también es un faro, Carlo María Giulini. Sin Todavía duda. recuerdo la única vez que me dio la mano y lo que me dijo. ¿Qué te dijo? Me dijo que tenga mucha suerte en la vida. Basta, Basta. basta con Que eso. te lo diga Giulini, Basta, ya además. es algo que lo llevas siempre. Sí. Para mí también, siempre que he tenido a Giulini, tuve el honor de conocerle y cuando venía, Giulini sí que ensayaba mucho con las orquestas. Cada vez que venía aquí a Madrid, él lo exigía y por eso tenía esa exquisitez y esa perfección, pero que era una perfección natural, no una perfección impostada. Pero a mí me ha ocurrido lo mismo que a ti, no solamente en el caso de Giulini, sino en otros muchos, empezando por supuesto por el propio Daniel Barenboim, o intérpretes hoy denostados como Plácido Domingo, cuando has tenido la ocasión, admirándoles tanto, de acercarte a ellos y de hablar con ellos y ver que te escuchan y que incluso a veces te preguntan, dicen, eso es un auténtico privilegio y es un privilegio que te llevas contigo para siempre. Aparte de Giulini y Kleiber, Barenboim, ¿qué otros mitos tiene Alberto Ruiz Gallardón, musicales? Tengo muchos desde muy antiguo, es decir, yo, por ejemplo, yo al piano entré sin haber estudiado en directo nunca, nada más que a través de grabaciones, pues a través de Gisekin y a través de Cortot, de Alfred Cortot. ¿Por qué? Porque eran los pianistas referencia de mi padre. Entonces, pues toda la aproximación a la obra pianística del siglo XVIII y XIX a mí me llegó directamente por ellos, ¿no? Luego, los directores, todo lo que se ha mencionado algunos es dejar fuera a otros, ¿no? Pero hubo uno a quien también conocí y con quien tuve una buena relación, incluso le hice alguna crítica que se llegó a publicar en algún periódico en Madrid, fue con Celibidache. Me pareció que Celibidache era un director que era capaz de hacer lo que ningún otro, ¿no? Y era ralentizar lo que estaba escrito en la partitura, y cuando todo el mundo pensaba que con ese tempo se iba a caer la obra, él la sostenía. Y no solamente la sostenía, sino que la hacía grande completamente. Yo recuerdo, no sé si conoces la anécdota de Celibidache, que él terminó muy mal con la Filarmónica de Berlín, porque cuando se produjo todo el proceso de desnazificación de Furtwängler, él fue el director provisional, y cuando ya no siguió Furtwängler pensó que le iban a llamar, y no le llamaron a él, llamaron a Karajan. Y entonces dijo que nunca más volvería a dirigir la Filarmónica de Berlín. Cumplió su promesa hasta que le dio un infarto. Y cuando le dio un infarto, creo recordar, pero la fecha, si estoy equivocado me la corriges, pero debe ser, no sé si sería a principios de los 90, desde luego ya había caído el muro de Berlín. Él dijo, antes de morirme quiero volver a dirigir la Filarmónica de Berlín. Y lo hizo con la séptima de Bruckner. Yo me cogí un billete de avión para irme a Berlín y para ir a ese concierto. Y creo que es de los momentos más emocionantes de mi vida. Yo tenía la suerte de haberle conocido, él me había presentado a Alfonso Gijón, que lo había traído muchas veces en el ciclo de Ibermúsica. Fui a verle después del concierto, y aquella, que no fue conversación, porque lo único que fue es una manifestación de admiración por mi parte, pero es probablemente de los momentos que yo recuerdo como más trascendentes
en lo que es mi vida musical. Hacía eso que Gurnemans le dice a Parsifal en el primer acto de Parsifal, que es convertir el tiempo en espacio. Convertir el tiempo en espacio. Efectivamente, efectivamente. Bueno, podríamos estar hablando aquí toda la vida casi, ¿no? Yo estaría feliz. Y ojalá podamos repetir este encuentro. Vamos a lanzar este envite, ¿no? Para ver si nos hacen caso. Podemos hablar de música, que además hablar de música en los medios es casi como hablar de física cuántica. Hoy está más de moda la física cuántica que la música. Es extravagante, pero hay que recordar que extravagante significa en los márgenes, ¿no? A veces en los márgenes es donde está lo auténtico. Pero una última cosa para terminar. ¿Cuál sería la música que reflejaría mejor estos tiempos? Quizá el War Requiem de Britten. No lo sé. En mi caso ahora mismo, quizá lo que mejor reflejaría, por lo menos la lectura o la visión a veces triste, no digo pesimista, pero sí triste, que yo tengo sobre el panorama actual, serían las últimas obras para piano de Brahms, los opus 117, 118 y 119, ¿no? Esos intermessi, esas obras que parecen pequeñas, pero que son inmensas, inmensas, y que lo que esconden es una tristeza de alguien que sabe que se está despidiendo. Yo creo que de alguna forma estamos despidiendo un modo de entender nuestra civilización, nuestra cultura, que hemos vivido, no solamente mi generación, sino la tuya, que es mucho más joven, y que yo a veces tengo dudas de que la vayan a poder recibir como la recibimos nosotros de nuestros padres, la generación de nuestros hijos. Es una fórmula de cortesía habitual, pero esta vez no, esta vez es realidad. Ha sido un auténtico placer. Muchas gracias, César. Gracias de verdad.